Mi exmarido me culpó por la muerte de nuestra hija, pero cuando descubrí que él había provocado el accidente por negligencia, lo denuncié frente a todos en el aniversario de su fallecimiento. Me culpó por la muerte de nuestra hija como si hubiera sido mi decisión no estar ahí ese día. Eso me dijo, sin temblarle la voz, en el funeral, frente a mi familia, cuando todavía tenía los brazos temblando del dolor. Si hubiera sido con ella, tal vez seguiría viva, me dijo Javier. Mi exmarido. El papá de Camila. Yo tenía 31 años. Camila, nuestra hija, apenas tenía 7. Era alegre, rápida, con una risa que se escuchaba desde el pasillo hasta el patio del fondo. Y ese día, el día que todo se rompió, yo había salido a trabajar. Tenía turno doble. Y él había prometido cuidarla. Era una tarde calurosa. Recuerdo que salí de casa a las 6:40. Camila dormía con una pierna fuera de las sábanas y su peluche pegado al pecho. No te preocupes, yo la llevo a la escuela, me dijo Javier, medio dormido, desde el sofá. Pero nunca llegó a la escuela. Cuando me llamaron del hospital, ya era tarde. Y nadie me explicaba qué había pasado. Solo escuché algo sobre un accidente, un auto, y que la ambulancia no alcanzó a llegar a tiempo. Cuando llegué, lo vi ahí. En la sala de espera. Llorando. Pero no por ella. Llorando como si él fuera la víctima. Y ahí empezó todo. El funeral fue un caos. Mis padres no entendían nada. La familia de él no me miraba a los ojos. Y en medio de todo eso, Javier me echó la culpa. Me gritó delante de todos. Si no hubieras trabajado tanto, estarías con ella. Su mirada cambió como si de verdad creyera que yo era la razón de todo. Como si él no hubiera sido quien estaba a cargo. Yo no dije nada ese día. No pude. Pero algo dentro de mí supo que no todo estaba bien. Porque había detalles que no coincidían. Porque nadie me explicaba por qué Camila estaba tan lejos de casa. Ni porque Javier no había llamado a emergencias, hasta casi media hora después del accidente. Y lo peor vino una semana después, cuando recibí una carta en el buzón. Una que cambió todo. La carta no tenía remitente. Solo decía mi nombre y la dirección escrita a mano. Adentro, una hoja doblada. Y una nota corta. No fue un accidente. Pregunta por el auto. La leí 1, 2, 3 veces. Pensé que era una broma de mal gusto. Pero algo me picó en el pecho. Porque yo no sabía nada del auto. Nadie me había explicado cómo pasó. Solo dijeron, perdió el control. Y yo había estado tan rota. Que no hice preguntas. Hasta ese momento. Llamé a la aseguradora. Pregunté por el siniestro. Tuve que insistir para que me dieran detalles. Porque el auto estaba a nombre de Javier. Pero cuando logré que me atendieran, la voz al otro lado me preguntó algo que no pude entender al principio. ¿Quiere verificar la póliza activa o la cancelada? ¿Cancelada? Sí. El vehículo no tenía seguro al momento del accidente. Se canceló una semana antes. Por falta de pago. Me quedé en silencio. Porque él me había dicho que todo estaba cubierto. Que el seguro estaba al día. Que todo fue una tragedia inevitable. Empecé a atar cosas. A recordar lo que no quería recordar. Una vecina me había dicho, días después del funeral. Tu esposo se quedó dormido. Yo lo vi salir corriendo descalzo. Camila iba sola en el asiento trasero. Pero yo no quise escuchar. Hasta que abrí su correo electrónico. Y vi una factura vencida de la aseguradora. Y correos ignorados. Y una confirmación de pago hecha. 2 días después del accidente. Trató de activar el seguro cuando ya era tarde. Como si pensara que podía tapar todo. Su voz, su culpa, sus gritos. De pronto ya no me parecieron dolor. Me parecieron estrategia. Y en ese momento supe algo. No solo había dejado sola a mi hija. Tampoco había hecho nada por protegerla. Y cuando descubrí dónde estaba cuando todo pasó, me di cuenta de que esa verdad tenía que salir. Y yo sabía exactamente cuándo. Tuve que respirar hondo antes de hacer lo que hice después. No era fácil.
No se trataba solo de Javier. Se trataba de lo que él había destruido. De lo que me quitó. Y de lo que yo no podía volver a recuperar. Pero si no decía nada, entonces era cómplice de su mentira. Fui al lugar del accidente. El cruce donde todo pasó. Ya no había rastros. Solo una curva mal iluminada y un señalamiento doblado. Me acerqué al comercio de enfrente, una pequeña tienda que vendía abarrotes. Una mujer, la dueña, me miró con lástima apenas pregunté. ¿Eras la mamá de la niña? Asentí. Me ofreció una silla. Y un vaso de agua. Yo estuve aquí ese día. Lo vi todo. La escuché con el corazón acelerado. La niña iba sola atrás. Tu esposo estaba al volante. Venían rápido, como si se les hiciera tarde. Luego, él recibió una llamada. Yo lo vi. Se distrajo, se salió del carril y chocaron contra el poste. Él iba viendo su teléfono. No fue una falla mecánica. Fue negligencia pura. Me temblaron las manos. Ella lo dijo como si fuera evidente. Como si todos lo supieran, menos yo. ¿Le dijiste eso a alguien? Sí, a la policía. Pero no me llamaron a declarar. La agradecí, tomé su número y salí de ahí con un peso en el pecho. Pero también con una certeza. No había sido mi culpa. Busqué el reporte oficial. Y ahí estaba. El informe decía, velocidad inapropiada. Pero no mencionaba el celular. Tampoco mencionaba el retraso en la llamada de emergencia. Ni que la niña no llevaba cinturón. ¿Y saben por qué? Porque el informe fue modificado. Por alguien que conocía a Javier. Un oficial con quien él jugaba fútbol cada jueves en la liga del barrio. Todo estaba armado para protegerlo. Para que nadie lo viera como responsable. Para que la culpa fuera mía. Empecé a guardar todo. Capturas de pantalla. Correos de la aseguradora. Mensajes de texto que él me mandó antes y después. La declaración de la señora de la tienda. Contacté a un abogado. Le conté todo. Ramiro, así se llamaba, me escuchó por casi una hora sin interrumpir. Luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Lo que tienes no solo es una verdad. Es una oportunidad de limpiar tu nombre. Pero también de exigir justicia. Yo no buscaba venganza. Buscaba paz. Pero la paz no llega sola. A veces hay que ganársela. Decidí esperar. No por miedo. Sino porque quería que doliera. No físicamente. Sino moralmente. Quería que entendiera lo que había hecho. Y que lo entendiera. Delante de todos los que alguna vez me señalaron. El aniversario de la muerte de Camila estaba cerca. Cada año, Javier organizaba una reunión en la casa de sus padres. Hacía un tipo de homenaje. Leía una carta. Ponía música que le gustaba a ella. Y en cada aniversario. Decía frases como: Camila fue lo más puro que tuve. Yo habría dado la vida por ella. Perderla fue el castigo más duro que pude recibir. Yo escuchaba todo desde atrás. Porque nunca me sentaban adelante. Nadie me dirigía la palabra. Hasta ese año. Ese año. Yo llevé una carpeta. Y esa carpeta tenía todo lo que él nunca pensó que yo descubriría. Llegué cuando ya todos estaban reunidos. Había comida en el patio. Globos blancos. Fotos de Camila en un corcho. Él estaba parado frente al altar improvisado. Con una hoja en la mano. Y lágrimas en los ojos. Camila, este año he intentado seguir adelante. Pero tu ausencia duele. Y a veces, solo me queda recordar lo que no hice a tiempo. Entonces yo me acerqué. Y le arrebaté el micrófono. Frente a todos. ¿Y no te duele lo que sí hiciste, Javier? Se hizo un silencio brutal. ¿No te duele haber dejado el seguro cancelado? ¿Haber ido manejando distraído? ¿No haber llamado a tiempo? ¿Mentirle a todos estos que hoy están aquí? Él no reaccionaba. Saqué la carpeta. La puse sobre la mesa. Aquí está la verdad.
Aquí está todo lo que escondiste. Su cara perdió color. Una mujer se tapó la boca al escucharme. Un hombre se levantó de la silla. Yo no quería arruinar este día, dije. Pero tú arruinaste mi vida. Y ya no pienso callarme más. Él trató de quitarme el micrófono. Pero alguien dijo en voz alta. Que siga hablando. Ya es hora de que todos escuchemos la verdad. Y ahí, entre lágrimas y silencio, supe que esto apenas empezaba. Nadie se movía. La carpeta seguía sobre la mesa. Abierta. Con los papeles a la vista. Y Javier, ahí, sin saber si gritarme o correr. ¿Qué es esto?, preguntó su hermana, que estaba sentada en primera fila. La verdad, dije. Todo lo que él nos ocultó desde el principio. No era una confrontación. Era una liberación. Y yo ya no tenía miedo. Empecé a leer. La carta de la aseguradora. La fecha de cancelación del seguro. El pago hecho días después del accidente. Las capturas del correo. La declaración de la mujer de la tienda. Alguien murmuró. ¿Pero cómo? Él nos dijo que fue una falla en el auto. Todos los testigos de su versión estaban ahí. Todos los que le creyeron. Los que me apartaron. Los que me juzgaron sin escucharme. ¿Entonces nunca fue un accidente?, preguntó su primo, de pie. Yo no respondí. Dejé que hablaran los papeles. Javier intentó recuperarse. ¿Vienes a arruinar el aniversario de tu propia hija? Esto no es justicia, es venganza. Su voz ya no tenía la fuerza de antes. Ahora era defensiva. Pequeña. Llena de miedo. No es venganza. Es verdad. Y si no quieres que lo hablemos aquí, entonces lo hablaremos en un juzgado. Esa frase fue la que hizo que todo cambiara de verdad. Su madre se levantó. Se acercó a la carpeta. La leyó. Le temblaban los dedos. ¿Esto es cierto? Javier no dijo nada. Solo bajó la cabeza. ¿Me mentiste? Y en esa mirada de su madre, yo vi el principio del fin para él. Me fui sin decir más. Con el corazón acelerado. Y los ojos llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de rabia. Eran de alivio. Porque por fin alguien me había escuchado. Por fin, alguien más vio lo que yo llevaba años cargando sola. No era dolor. Era todo lo que había aguantado sin decir nada. Esa noche, recibí más de 10 mensajes. Perdón, no sabíamos. No sabíamos lo que estabas pasando. Lo sentimos. Hasta el padre de Javier me escribió. Yo siempre pensé que tú lo habías abandonado. Pero ahora veo que fue él quien nos abandonó a todos. La semana siguiente, hablé con mi abogado. Iniciamos un proceso formal. No por dinero. No por castigo. Sino para dejar constancia. Para que Camila tuviera justicia. Aunque fuera tarde. Aunque ya no estuviera. Ramiro me acompañó a la audiencia preliminar. Javier no se presentó. Su abogado pidió aplazamiento. Pero lo que no sabían es que yo ya tenía más. Un video de una cámara de seguridad que mostraba a Javier hablando por celular mientras el auto giraba en la curva. Un giro mal hecho. Una distracción fatal. Le mostré el video a Ramiro. Y él solo dijo: ya no hay nada más que discutir. Pero no lo publicamos. No todavía. Porque había una fecha más cercana. Un evento familiar. Una reunión en la iglesia donde nos conocimos. Una misa en honor a Camila. Donde todos los que alguna vez me juzgaron iban a estar. Y yo sabía que esa sería la última vez que lo enfrentaría. Y que no iba a callarme. Llegó el día. Vestí de blanco. No por paz. Sino por memoria. Por ella. Había velas. Fotos de Camila en un altar. Y flores que alguna vez le gustaron. Javier estaba ahí. Solo. Sin pareja. Con la cara más envejecida de lo que recordaba.
Se acercó a mí antes de que empezara la misa. ¿De verdad vas a hacer esto aquí? No vine a hacer nada. Solo vine a recordarla. Pero si alguien me pregunta qué pasó, voy a decir la verdad. Su cara se tensó. Como si por primera vez entendiera que ya no podía controlar nada. Durante la misa, el sacerdote me pidió decir unas palabras. Yo me levanté. Respiré hondo. Y dije: Camila fue una niña feliz. Y se merece que la recordemos con la verdad. Porque esconder lo que pasó no la honra. Solo la borra. Nadie dijo nada. Pero muchos miraron a Javier. Y por primera vez, él bajó la mirada en público. Y no dijo ni una palabra. Después de eso, las cosas se movieron rápido. La demanda siguió su curso. La aseguradora se sumó como parte interesada. La fiscalía pidió investigar el encubrimiento del informe. Y un día, mientras preparaba más documentos, recibí un mensaje inesperado. Una persona que no había aparecido en todo este tiempo. Alguien que también tenía algo que decir. Y esa llamada iba a cambiarlo todo. Era una mujer. Su voz sonaba tranquila, pero tenía ese tono que uno reconoce de inmediato. El de alguien que ha guardado algo por demasiado tiempo. Mi nombre es Daniela. Y, bueno, yo trabajaba con Javier. Fui su asistente durante casi 3 años. Creo que tengo algo que deberías ver. No sabía si colgar o llorar. Mi cuerpo temblaba, pero no por miedo. Era una mezcla de coraje, ansiedad y algo parecido a esperanza. Nos vimos en una cafetería, cerca del centro. Ella llegó con una carpeta pequeña y una bolsa de papel. No se veía nerviosa. Pero sí cansada. Como si hubiera estado esperando este momento durante años. No puedo decirte mucho por teléfono, me dijo. Pero sí puedo mostrarte lo que descubrí el día después del accidente. Me temblaron las manos antes de abrir lo que me dio. Era una copia de un documento interno. Un reporte que Javier había solicitado a su empresa aseguradora. Pero el dato clave estaba en la fecha. 2 días antes del accidente. Javier ya sabía que la póliza estaba cancelada. La notificación le había llegado por correo. Firmada, recibida. Y archivada. ¿Por qué me das esto ahora? Ella tragó saliva. Porque tengo una hija. Y después de enterarme de lo que pasó con la tuya, no pude dormir. Y en esa frase, todo se cayó dentro de mí. No era rabia. No era venganza. Era agotamiento. Porque durante años cargué una culpa que no era mía. Porque lloré pensando que yo pude haber evitado algo. Cuando en realidad, él fue quien nunca se preocupó por evitar nada. Daniela me dio algo más. Una USB con correos internos. Mensajes entre Javier y su abogado. Conversaciones donde planeaban usar mi supuesto abandono para debilitarme en la demanda. Él no solo había mentido. Había planificado todo. Me quería hundir. Después de quitarme a mi hija. Le entregué todo a Ramiro. Él solo dijo: ahora sí, ya no pueden esconderse. El proceso legal se aceleró. Citaron a Javier. A Daniela. A mí. Incluso al policía que firmó el informe inicial. La audiencia fue tensa. Javier negó todo. Pero los papeles hablaron. Cuando proyectamos el video de la cámara de seguridad, la sala entera se quedó en silencio. Se veía claramente el momento en que desviaba la mirada al celular. Y luego, el impacto. No hizo falta decir más. La jueza pospuso el fallo, pero dejó claro que investigaría a fondo. Javier salió con la cara blanca. Ya no tenía apoyo. Su familia lo había soltado. Esa noche, recibí un mensaje inesperado. Era de su hermana. No sé qué decirte. Solo, perdón. Tú siempre fuiste mejor persona que todos nosotros. No sabía si llorar o responder. Pero esa vez, decidí guardar silencio. No porque no quisiera hablar. Sino porque ya no necesitaba justificarme. Por fin, la verdad hablaba por mí.
Faltaba solo una semana para que se cumpliera el segundo aniversario de Camila. Y esta vez, yo decidí organizar algo por mi cuenta. Invité a pocos. Gente que sí estuvo para mí. Mi hermana. Mi mamá. Un par de amigas. Y algunos vecinos que habían conocido a Camila desde bebé. Pusimos flores en su rincón favorito del parque. Llevamos globos, dibujos. Y una carta que escribí, por fin, sin culpa. Perdón por haber callado tanto tiempo. Perdón por no defenderte desde el primer día. Pero hoy, Camila, tu voz volvió. Y esta vez, nadie va a poder silenciarla. El juicio sigue. Y aún no sé qué va a pasar. Pero esta vez, no estoy esperando justicia para sentirme viva. Ahora sé quién fui. Quién soy. Y quién ya no voy a volver a ser. Porque cuando te reconstruyes después de una pérdida, ya nada ni nadie te rompe de la misma forma. Y aunque me hubiera encantado que Camila creciera con una vida entera por delante, lo único que puedo hacer ahora es honrar su memoria con la verdad. Y si eso molesta a algunos, entonces que se incomoden. Porque el silencio ya no es una opción para mí. ¿Ustedes qué harían si alguien les arrebatara lo más importante? ¿Y encima los hiciera ver como los culpables? ¿Hasta dónde llegarían para hacer que la verdad se escuche? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Actualización 1. Hola de nuevo. Han pasado casi 4 meses desde que conté todo lo que viví. La verdad no esperaba tantos mensajes, ni tanto apoyo. Pero llegaron. Y cada uno me dio fuerza para continuar. Gracias por eso. Gracias por escribirme desde tantos lugares. De verdad me hizo sentir menos sola. ¿Desde dónde me están leyendo ahora? Me gustaría saberlo. El proceso judicial no terminó como muchos esperaban. No porque él saliera libre, sino porque hubo un giro que ni mi abogado vio venir. Una semana antes de la sentencia final, Javier presentó un documento. Decía que no podía enfrentar el juicio por razones de salud mental. Alegó que estaba en tratamiento, con medicamentos, y que su estado emocional era inestable. La jueza ordenó una evaluación psiquiátrica. Y todo se detuvo. Yo no supe qué pensar. ¿Estaba fingiendo? ¿O realmente estaba quebrado? Ramiro me dijo algo que me hizo ver las cosas de otra forma. La gente que niega tanto la verdad, a veces termina perdiéndose en su propia mentira. Durante ese tiempo, yo traté de seguir con mi vida. Volví a trabajar. Empecé terapia. Y visité más seguido el parque donde dejamos las flores para Camila. Un día, mientras estaba sentada en su rincón favorito, alguien se me acercó. Era un niño. No tendría más de 6 años. ¿Era tu hija? Me preguntó señalando el pequeño mural con su foto. Sí, le respondí sonriendo. Mi mamá dice que cuando alguien se va, a veces vuelve con otra forma. No supe qué decirle. Solo lo abracé. Y entendí que esa conversación me sanó más que muchas otras. Volví a ver a Daniela, la ex asistente. Nos encontramos de nuevo, esta vez en mi casa. Y me confesó algo más. Yo lo escuché hablar con alguien por teléfono, días antes del accidente. ¿Con quién? No sé, pero le decía cosas como: ya estoy harto. Ella no entiende razones. Yo no pedí ser papá todavía. Me quedé helada. ¿Por qué esa frase? Yo ya la había escuchado antes. ¿Me la dijo a mí? Cuando estaba embarazada de Camila. ¿Estás segura? Daniela asintió. Lo grabé. Por si acaso. Nunca supe por qué. Pero lo hice. Sacó su celular. Buscó en una carpeta. Y me lo mostró. Ahí estaba su voz. Javier. Había desprecio. Rabia. Y algo peor. Una indiferencia total. Ramiro presentó la grabación como nuevo material probatorio. La jueza autorizó que se incluyera, a pesar del intento de Javier por declararse incapacitado. Pero ese no fue el único cambio. Uno de los policías que firmó el reporte inicial pidió una reunión privada con la jueza. Días después, me enteré que confesó haber recibido presión para modificar el informe.
¿Y de quién venía esa presión? No solo de Javier, sino de alguien más. Alguien de su trabajo. Alguien con poder. Un nombre que no esperaba leer. Samuel Vargas. Director de recursos humanos de la empresa donde Javier trabajaba. Y su jefe directo. Resulta que Samuel era padrino de uno de los policías involucrados. Todo estaba conectado. No era solo una negligencia. Era una cadena de favores. Para proteger a un hombre que no merecía protección. La jueza abrió una investigación paralela. Y aunque no fue pública, algo cambió después de eso. Javier dejó de asistir a sus sesiones. Su abogado renunció. Y se emitió una orden directa para que se presentara ante el juzgado. No lo encontraron en su casa. Ni tampoco en la de sus padres. Se había escondido. O peor. Se había ido. Ramiro y yo hablamos con la fiscalía. Y una semana después, recibí una llamada. Lo encontramos. En una ciudad a más de 10 horas de aquí. Usaba otro nombre. Pero está bien. Está vivo. Y ya está bajo custodia. Me quedé callada. Porque en ese momento, no sabía si sentir alivio. O una tristeza más profunda. Lo citaron para una nueva audiencia. Pero esta vez. Ya no se trataba solo del accidente. Se trataba también de evasión de la justicia. Falsificación de documentos. Encubrimiento. Lo que empezó como un secreto entre él y su teléfono. Ahora se estaba cayendo como un castillo de cartas. Ramiro me tomó la mano al salir del juzgado. ¿Estás lista para cerrar este ciclo? Le dije que sí. Pero mentí. Porque una parte de mí todavía no podía soltar. Y justo cuando creí que por fin todo se encaminaba, llegó una carta a mi nombre. Sin remitente. Con una sola frase dentro. Te falta una verdad más por escuchar. La carta no tenía firma. Ni remitente. Solo esa frase escrita en letras claras, en tinta negra. Te falta una verdad más por escuchar. Pensé que era una amenaza. O algún intento de manipularme. Pero en el fondo, algo me decía que no. Que era otra cosa. La leí más de 10 veces. Y esa noche no dormí. Mi intuición me decía que no era un enemigo. Era alguien que sabía algo más. Pasaron 3 días hasta que volví a recibir un mensaje. Esta vez, venía de un número desconocido. Soy Lucía. Necesito hablar contigo. Es sobre Camila. Y sobre lo que pasó antes del accidente. El nombre no me sonaba. Pero algo me empujó a responder. Nos vimos en un parque, cerca de la zona donde ocurrió todo. Lucía era joven. Muy joven. Y estaba claramente nerviosa. Fui niñera de Camila por un par de semanas, antes del accidente. No duré mucho. Tu exmarido me despidió. La miré, sin entender. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué he cargado con una culpa que no era mía? ¿Y por qué no aguanto más? Me quedé helada. Lucía sacó una libreta. Y empezó a contarme algo que no esperaba escuchar. El día del accidente. Camila no iba a salir contigo. Iba a salir con él. Pero él no quería. Tenía una llamada de trabajo. Entonces, le pregunté, ¿por qué salió? Lucía bajó la cabeza. Porque Camila lloró. Y él le dijo, solo si te quedas callada todo el camino. Y le pasó su celular para que jugara. Entonces lo entendí todo. Camila no iba mirando la ventana. No iba dormida. No iba tranquila. Iba sola, con el celular. Mientras él manejaba distraído. Mandando mensajes. Respondiendo correos. Discutiendo por altavoz. Y el celular. Se lo quitó. Cuando discutieron por algo en el juego. Lucía lo escuchó todo. Desde la llamada. Desde el altavoz. Y por eso la despidió. Para que nadie más supiera. No lo conté antes porque tenía miedo, me dijo. Y porque no pensé que tú me creerías.
Me levanté. Le di un abrazo. Gracias por decírmelo. No importa cuándo lo hiciste. Importa que hoy, por fin, lo soltaste. Llevamos esa declaración al juzgado. No como prueba definitiva, sino como parte de su perfil psicológico. Y ahí, con todas las piezas reunidas, la jueza dictó sentencia. Javier fue hallado culpable de negligencia agravada, obstrucción de la justicia, falsificación, evasión y daño psicológico. Le dieron una condena de varios años, sin posibilidad de reducción. Cuando lo escuché, no sentí triunfo. Sentí paz. Una paz que solo llega cuando el silencio se rompe. Cuando por fin puedes llorar. Pero sin culpa. Sin que te tiemble la voz. Sin tener que explicar que tu dolor también era real. Volví al parque. Al rincón de Camila. Y por primera vez, me senté sin llorar. Solo respiré. Puse una flor. Una carta. Y le dije en voz bajita. Ya no te estoy buscando. Ya te encontré. Dentro de mí. En mi memoria. Y en todo lo que elegí defender. Porque a veces, la verdad tarda. Pero llega. Y cuando llega, no pide permiso. Ahora estoy lista para seguir. No porque haya olvidado, sino porque elegí no cargar más con lo que no era mío. ¿Y si esta historia ayuda a alguien? Aunque sea a una sola persona. Entonces todo el dolor, todo el esfuerzo, habrá valido la pena. A veces, elegirte a ti mismo no es egoísmo. Es sobrevivir con dignidad. Gracias por leer hasta el final. Si no quieres perderte ninguna de nuestras historias, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones.